El bloque del programa lo anunciábamos al principio. Un proyecto de ley que se había presentado ya en el 2016, que no la llevó el Parlamento en ese momento, y ojalá esta nueva legislatura sí lo haga. Es un proyecto de ley que aborda las temáticas del bullying y del mobbing. Del bullying se habló muchísimo en su momento y nos desayunamos de situaciones que, si bien con otro nombre pasaron siempre, bueno, por suerte se empezó a especializar tanto a educadores como a los propios alumnos en conductas que, por el mero hecho de que pasaran siempre, no estaban bien y que había que transformarlas. ¿Qué es el mobbing? Bueno, muchos ya lo saben, porque son, insisto, formas nuevas que sean, o categorías nuevas para hechos que siempre ocurrieron. Que, insisto, están mal, los tuvieron siempre y ahora estamos tomando conciencia de que están mal. Y hay mucha gente animándose a denunciarlos. El mobbing es el acoso en el trabajo, en el ambiente laboral, que puede hasta incluir acoso sexual, pero el lado sexual, que si vos no te prestás y demás, te empiezan a ningunear en el trabajo, nunca vas a ascender, te la hacen imposible. ¿Por qué estas cosas fueron desestimadas en el 2016? No lo sé. ¿Por qué dejamos de hablar de ellas? Tampoco lo sé. ¿Por qué hoy se está volviendo a poner sobre la mesa? Tampoco, pero tenemos a quien protagoniza estos proyectos para que nos responda cada una de las preguntas. Bienvenida, Lourdes Rapalín, diputada por el Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Y por qué ponemos esto sobre la mesa? Porque no debemos dejarlo de poner sobre la mesa jamás, Victoria, jamás. ¿Por qué no se siguió adelante? Yo creo que es un poco porque todos, consciente o inconscientemente, somos cómplices de la dinámica de violencia por omisión. Al no prestar atención, al no poner a oídos y no seguirlo adelante. Después pasan casos como el de Fausto, ¿se acuerdan? El de aquel niño que había denunciado, y ahí nos empezamos a sorprender todos y decimos, esto está pasando. Esto está pasando todos los días y tenemos... Mamás que tienen que sacar al nene del colegio porque no encuentra contención en ninguna mamá otra de la clase, ninguna autoridad, ¿no? Y al final, ¿cómo queda el relato inscrito en la memoria de ese niño, de la víctima? El perdedor que se tuvo que ir, el pobrecito, ¿no? Exacto. Y el relato inscrito en los otros, ¿cuál es? Somos unos cracks bárbaros, ¿no? Es terrible las consecuencias que estas historias dejan en la psiquis de las personas. ¿Podemos empezar por el mobbing? Podemos empezar por el mobbing, claro, que más o menos es la misma dinámica que el bullying, pero es a nivel laboral. Es algo que hoy día muchos trabajadores de nuestro país, digo de nuestro país porque estamos en Uruguay, pero pasa en todo el mundo, ¿no? Están siendo víctimas hoy día de hostigamientos. Sí. Bueno, del tema laboral, desde la perspectiva sexual, hoy por hoy hay una noticia circulando de lo que es la denuncia de 65 mujeres a funcionarios y empresarios diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la administración anterior, creo, ¿no? La denuncia es los periodos de 2017, 18 y 19. Bien. 65 mujeres. En paralelo también, bueno, la subsecretaria de la UAM, ¿no? Exacto. Que está de alguna manera anunciando que se va porque no quiere ser florero. Es una, si se quiere, más allá de las connotaciones políticas, ese ninguneo, ¿no? Que también podría entrar. Hay situaciones todos los días. Pero, ¿cuál es el problema? Y lo conversábamos antes de empezar, y lo difícil del tema. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque también vemos muy seguido que lo más fácil es decir, me acosan, me discriminan, ¿no? También hemos visto esa recta tomada por muchas personas. Tal vez eso haya hecho que también se dilate un poco legislar sobre esto. No sé si es que se dilata. En todos los ámbitos laborales, tanto privado, público, político, existe esta dinámica. Y a veces preferimos mirar para el costado para no darnos cuenta. ¿Cuál es el compromiso personal que tengo? Y ustedes saben que la asesora y técnica con la que trabajo desde el año 2013 es con Silvana Giachero. Desde el día 1 que se hizo el primer congreso, bueno, Lourdes Rapalín como responsabilidad social estuvo involucrada en la temática, aún así, antes de ser legisladora, y me había propuesto de que esto había que legislarlo si algún día llegaba al Parlamento. Se dio y fue la idea, pero hace muchos años que trabajamos en el tema.
no se le presta atención porque no se cree y porque no hay conocimiento y porque dinámicas de violencia que han sido totalmente naturalizadas por años, las seguimos naturalizando. Pero bueno, hay todo un tema que partimos de la base de que hay que educar y enseñar qué es acoso y qué no es acoso, porque no todo es acoso. Pero me comentabas tú misma antes de empezar que parte del problema es que también se abusó de la figura. Exacto, sí. Y que se lo más abusó. fácil a veces cuando no te salió algo bien y sos señalada es o que te discriminan o que te están acosando, ¿no? Exacto, porque a veces creemos que porque nos sancionan nos están acosando y no es así. Una sanción por una tarea o algo que se encomendó que no se, bueno, que hubo una sanción atrás, no es un acoso. Un despido por sí no es acoso. Quizá puede terminar un despido en un acoso, perdón, pudo haber terminado en un despido y pudo haber sido un acoso antes. Previo, claro. Pero el hecho en sí del despido no es un acoso. Siempre tendemos a poner al frente de que son las empresas privadas las acosadoras. Yo lo he escuchado, lo he leído en redes sociales, en tal empresa tal empresa es acosadora. No, no existen empresas acosadoras ni hostigadoras. Hay personas acosadoras u hostigadoras que están dentro de las empresas. Quizá puede pasar en las grandes superficies. Sí, pero no. puede haber autoridades de empresas, y eso me hace acordar la película El Escándalo, que autoridades de empresas que hacen la vista gorda a esa dinámica que está bajo sus pies. Sí. O porque le sirve, el acosador le sirve, ¿no? Le es productivo, entonces no lo toca. Digo, hay mucha complicidad en el entorno de los actores, protagonistas de esto, ¿no? Sí, o por desconocimiento también. A ver, nadie contrata a una persona para convertirla en una víctima y para, digo, porque no es productivo. No es productivo para la empresa que los funcionarios seguro se que estén eso no. certificando. Nadie va a contratar a alguien para que haga de víctima. Exacto. No, ni tener bien alimentado al buitre, no. Exacto. Pero si le llega a sus oídos la denuncia por parte de la trabajadora, por ejemplo, o el trabajador, mira, fulanito de tal, mi jefe directo me tiene loca porque por esto, esto, esto y esto. Si el jefe directo le rinde, Claro, muchas veces, haces el chancho. Miran de costado. exacto. Y eso es lo que queremos evitar con esta ley. La ley se basa en tres partes. La parte de prevención, que es saber de que todo ser humano tiene derecho a la dignidad, a tener salud física y mental, a estar en un lugar sano, trabajando, porque es un derecho como ser humano, lo tenés. Entonces es enseñar, pedir que las empresas preparen a todo el personal. ¿Y cómo preparás a alguien en esa área? Enseñando. Ustedes saben que yo pertenezco al ámbito privado también y, por ejemplo, en mi empresa todos los años hay capacitaciones en prevención de mobbing. ¿Por qué? Porque para la empresa no es bueno tener funcionarios así. Depende de qué tanto uno esté comprometido con la salud del equipo de trabajo también. Y hay especialistas, hay peritos, hay personas que se dedican a preparar. Y bueno, enseñar. Hoy día no tenemos ley de seguridad donde hay previsionistas en las empresas asesorando de cómo deben mantener la seguridad de las empresas. Esto es lo mismo. Tenemos que cuidar lo más valioso que tiene una empresa, que es el recurso humano, es el tesoro de todas las empresas. Y es extraño porque en estos últimos años sí se ha hecho hincapié en la contratación de especialistas y psicólogos empresariales, ¿no? De cómo mantener el ánimo arriba del recurso humano. Exacto. Pero, ¿qué hay de esta otra pata, ¿no? Del ánimo arriba, que tiene que ver con lo que tú planteas de la dignidad? Sí, y que destruye porque tenemos muchos números, porcentajes muy altos de trabajadores certificados. Y a veces nos conformamos en decir que es desde el ámbito privado. En realidad, los números más altos están en el ámbito público. ¿Cuál es la gran diferencia? El sector privado denuncia en el Ministerio de Trabajo y son los números que se tienen. El sector público, cada uno denuncia dentro de su propio organismo. Por ejemplo, llega a pasar en OCE, se denuncia en el parte de recursos humanos de OCE. En UTE lo mismo, en BPS lo mismo, y de ahí no sale. Entonces nunca llegamos a tener los números. Bien, a mí me gustaría, por parte de los panelistas, si ayudan a pensar en esto y advertir tal vez cuáles son las fortalezas y las debilidades de este proyecto. A mí me gustaría, porque al pasar dijiste, Lourdes, algo que
que hay muchas dinámicas de violencia que las tenemos naturalizadas, ¿verdad? Sí. Y aprovechando, bueno, que estamos en televisión abierta, que nos está viendo muchas personas, más allá del alcance del proyecto, ¿cuáles serían esas formas de violencia que de tan naturalizadas no son percibidas como tal? ¿Algún ejemplo? Y, por ejemplo, es el burlarnos de un compañero de trabajo, el tratar de estar mostrando todo el tiempo, tenemos la forma de atacar, perdón, a la persona, a la parte personal o a la parte profesional. Yo te expongo frente al resto de un equipo de trabajo de que, voy a hablar en términos comunes, claro. de que sos un ignorante, de que sos mediocre, de que no lográs terminar con tu trabajo, de que tu trabajo es un desastre. Eso que hace que en el entorno los demás se llegan a convencer de esta situación que yo te estoy planteando. Sea real o no, porque en realidad, por lo general, las personas que están siendo acosadas son una amenaza para el hostigador. ¿Qué quiere decir? Te invito a sumarte a una dinámica de algo de corrupción, por ejemplo. Vamos a ser un poquito exagerados en esto. Y vos decís, no, yo a esto no me sumo. Entonces yo me voy a encargar de que te sientas tan mal, que todo el equipo de trabajo se va a convencer de lo mala persona que sos y te van a aplicar el vacío, te van a aislar. Entonces empiezan organizaciones de reuniones, de fiestas y vos no vas a ser invitado. Nosotros vamos a hablar, vamos a estar reunidos y quedás de costado. Los seres humanos somos creados para estar en sociedad. Lo hemos vivido hoy día con el tema de la pandemia. Ustedes saben todo el tema de salud mental que hay por estar encerrados en casa y no estar sociabilizando. Si en un ámbito de trabajo donde somos 10 personas y 9 están confabulando en tu contra y quedás aislado, mantenete 8 horas así. O yo soy tu jefe y te digo, sentate ahí que ahora te voy a dar trabajo y todos participamos y estás de brazos cruzados. ¿Y cómo se digo, habrá casos muy evidentes, pero me imagino que debe haber otros y eso debe ser mucho más difícil. Porque que hay personas tóxicas, hay. Sí, claro. Y muchas veces cuando queda sola la persona, puede ser o porque le están haciendo el bullying o porque la persona realmente es tóxica y nadie quiere estar cerca. Exacto. ¿Y quién decide cuál es la historia? Es difícil, es muy difícil, porque puede ser la persona que sea tóxica, pero a la persona tóxica no le estás sacando el trabajo, no le estás haciendo un vacío. No, pero lo estás aislando. El vacío se lo podés hacer. Bueno, pero no es tan así, Victoria, no es tan así. Viene otra dinámica atrás que a veces es llegar, por eso es necesario el uso de que hayan profesionales y estén preparados, porque sí, puede estar la persona tóxica, pero la persona tóxica está a los ojos de todo el mundo. Claro. Se muestra con actitudes. La víctima, si uno se pone a estudiar, y piensen cada uno en lugares de trabajo. Ya tengo. Donde piensen en personas que dicen, pero parece tan buena esa persona, ¿y por qué no le dan trabajo? ¿Y por qué se siente mal? Si no hace nada, el tóxico explota. Sí, y no conocen de las otras. Yo no entiendo cómo fulanito, todo el mundo habla pestes. Todo el mundo habla pestes, pero siempre está trabajando en algún lado. También conoces esa otra. Sí. Y ahí voy con lo de la naturalización o la complicidad. Por la razón que sea, por temor, o porque hay gente muy bonachona de verdad y que reconoce que fulanito es mala gente y hace las cosas mal, pero no se mete, lo deja vivir, digamos, ¿no? Son comportamientos bien diferentes y que yo creo que deben complejizar enormemente a la hora de que un juez decida víctima, victimario, debe ser muy difícil. Por eso no se puede. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo hay una oficina donde se va y se hace la denuncia cuando consideras de que estás siendo acosado. El proyecto dice que hay que presentar las pruebas, ¿verdad? ¿Qué son pruebas? Y bueno, pruebas testimoniales, desde mensajes. Tenés que tener muchas pruebas que a la hora de redactar un protocolo, que es una parte que después se va a redactar en conjunto con el proyecto, van a tener que estar estipulados. Por ejemplo, no te puede tomar una denuncia un abogado,
porque el abogado lo tiene más que claro el tema jurídico, a no ser que se especialice como el abogado que nos ayudó con el tema ¿Y del qué tipo de doctor Néstor Gutiérrez, que conoce lo que es la dinámica. Ah, y si no, ¿quién te toma la denuncia? Y tiene que ser un psicólogo y tiene que estar preparado en el tema. Claro, ahí está. No es tan fácil. Marguerite. Bueno, yo ¿Trajo apuntes? No traje apuntes, sacaba algún apunte recién de lo que decía ella. Lo primero que a mí se me ocurre pensar, así nomás, qué oportunidad, qué momento para presentar un proyecto de esta característica, ¿no? Hay 100.000 pobres más, hay desempleados, hay vacunas. Yo no digo que deba parar el Parlamento, pero la verdad que me parece... Pero por otro lado, más allá, si fuera un proyecto relevante, pero a mí me da la sensación de que ni siquiera es un proyecto aplicable, que es absolutamente irrelevante. Es como pretender cambiar un comportamiento cultural a través de una ley, de la aprobación de una ley. ¿Y no lo hacemos todos los días? ¿Y con las multas que te Es como aplican y no pretender... excedes la Voy velocidad? a terminar. ¿Puedo? Sí, claro. Es pretender cambiar un comportamiento cultural que viene desde que somos chiquititos, ¿no? Siempre en la escuela o en el colegio o en donde sea, siempre alguien se agarraba de punto y el punto cambiaba, era uno, después el otro, y pasan las bromas en la oficina. Entonces la línea es tan delgada, tan finita, la línea entre qué es mobbing o qué es bullying y qué no es que es tan difícil de aplicar la ley, que además muchas veces depende hasta de la sensibilidad o el carácter del objeto del bullying o del objeto del mobbing. Por ejemplo, que hay gente muy tiquismiqui, por ejemplo. Y bueno, muy yo qué sé, a mí me dicen acá, tiquismiqui sí, o a mí me dicen acá que yo me quejo, protesto porque no me dejan hablar o porque me agarran para la chacota y no sé cuánto. Y bueno, yo en eso tengo de repente sensibilidad, si se ríen de mí no me gusta. ¿No? Ay, pero Voy a poner a llorar, estoy a punto de llorar. No, pero quiero No, decir... mirá que hay gente que le duele de verdad. O sea, Por no- eso, no pero se quiero puede banalizar. poner porque aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona sensible. Pero no hay cómo comprobarlo. No, bueno, no. Más o menos lo mismo. A lo que quiero ir es que muchas veces quien puede hacer la denuncia, pesa todo su carácter subjetivo en la denuncia. Todo su postura frente a determinada cosa que de repente no es una simple broma de una oficina que la cataloga como bullying. Y además, me parece además que también en tu argumentación, o en su argumentación, hay una carga de subjetividad tremenda en todo. No hay ningún rigor técnico, me parece a mí. No hay ningún rigor técnico en todo el análisis que ha hecho hasta ahora, por lo menos. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que es una ley, insisto, resumo, una ley que el momento no parece ser para que se discute y para que se ponga, no parece ser el más oportuno. Y segundo, que es una ley con debilidades por todos lados, que supongo que antes de aprobar una ley de estas características la trabajarán bastante más. Me gustaría compartir un mensaje con ustedes. Escribe un televidente. Padecí hostigamiento psicológico y acoso laboral en 2 empresas grandes, año 2008 y 2015. Venían de a 2 funcionarios, uno de ellos el encargado, y te provocaban para que reaccionaras. El Ministerio de Trabajo tiene en la parte inspectiva equipos que te respaldan. Día a día me tomaron las notas con los relatos de lo que allí ocurría. Cuando quisieron despedirme infundadamente, estaba el expediente en curso con todo el proceso hasta ese día. Quien se planta firme y defiende sus derechos e integridad como un individuo, tiene en el Ministerio de Trabajo un apoyo total. Esas empresas fueron sancionadas económicamente y se les exigió que sus jerarcas fueran instruidas de cómo tratar al personal. Me fui de esas empresas cuando yo quise y no cuando pretendieron correrme a la fuerza. Que me da puedo hasta sentir el orgullo de la persona que al momento de poder escribir este mensaje. Pero entonces, ¿por qué sería necesaria una ley nueva si esto ya puede darse? Porque tuvo no mucha está, suerte esta persona. Porque no está legislada. Pero déjame contestarle. ¿A Marguerite? ¿Sí? A ver. Por la pregunta. Entiendo que quizá no sea el momento para presentar una ley, pero ¿cuándo va a ser? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que me puedo dar el lujo de presentar una ley porque soy la primera en salir cuando hay que llevarle un plato de comida a la gente. Y lo he hecho durante todo este tiempo. Hoy día estamos atravesando situaciones muy complicadas donde se están perdiendo muchas fuentes de trabajo, donde con el tema de la pandemia esto se está acentuando cada vez más porque hay muchos puestos en riesgo y la gente está tolerando situaciones por no perder su puesto de trabajo.
Qué buen punto ese. Entonces, es importante hacerlo. Acá lo que estamos salvaguardando es el bienestar del ser humano y que hay que llevarlo y discutirlo, por supuesto que sí, como se hace con todas las leyes. Esta ley, este proyecto, lo bueno es que está con todo un apoyo técnico atrás, porque hay una especialista atrás trabajando en el tema y no fue un tema de que un día nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy no tenemos lo que hacer, vamos a legislar sobre este tema. Estamos trabajando en estos dos proyectos de ley desde el año 2013. ¿Se presentan independientemente? Independientemente. Bien. Sí. ¿Por acá? Sí, eso quería decir. Me parece que todos sabemos que estamos viviendo un momento complicado, pero también sabemos que estos proyectos los vienen defendiendo desde hace mucho tiempo, cuando la situación del país era otra y tampoco salieron. Así que la excusa no es la pandemia para decir esto no lo podemos debatir ahora o no lo podemos discutir ahora. Y respecto a lo que decía Fernando, me parece que si esperamos los cambios culturales y no presentamos leyes para que no acompañar esos cambios, no tendríamos ley de género, no tendríamos leyes de avanzada en nuestro país como tenemos, pese a que todos reconocemos que después muchas veces es difícil llevarlas a la práctica. Pero eso no impide que los proyectos de ley vayan a la vanguardia. De hecho, nuestro país es vanguardista en muchas leyes, en muchas áreas. Lo que sí creo, y en eso no podemos mirar para otro lado, es que este contexto puede hacer, como tú bien decís, bueno, que mucha gente tenga miedo de denunciar porque, bueno, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? Y en ese sentido la pregunta es, ¿qué garantías hay para los denunciantes, para los testigos? Porque tú decías, bueno, tengo que llevar pruebas, voy yo a denunciar, los llevo a ellos de testigos. Todos podemos terminar perdiendo la fuente laboral o todos podemos tener miedo de que... O sea, ¿qué pasa si das con un juez que no comparte? Claro, ¿cómo preservo yo esa fuente laboral? ¿Puedo volver a mi lugar de trabajo? ¿En qué condiciones? ¿Será peor que antes? Creo que esas son las preguntas que todos nos hacemos en todos los contextos y en este aún más. Entendamos que tenemos que partir por la prevención, enseñar y ver qué tipo de pruebas hay que llevar a la discusión, a hablarlo entre diferentes partes de técnicos, diferentes técnicos, y todos poner su experiencia sobre la mesa y decir, esto puede llevar mucho tiempo la discusión, esto no es algo que se presente ahora y mañana lo van a aprobar. No, es un tema delicado, estamos hablando de la salud de la gente. Y podría darse el caso de que, bueno, haya una persona que realmente está siendo víctima de, pero no tiene pruebas. Y que lo que logre con estos especialistas, de alguna manera, sea, bueno, te vamos a enseñar a elaborar estas pruebas. Exacto, a elaborar las pruebas. Seguí trabajando, bancá, pero anda haciendo esto, en lo concreto, esto y esto, ¿sí? Perdóname, Victoria, que vuelva a mi pregunta porque creo que no. En lo concreto, el proyecto de ley, ¿qué herramientas le da al trabajador para no perder su fuente laboral mientras está siguiendo el proceso de denuncia? Bueno, lo ideal, primero, el proyecto casi todo está basado en lo que es la prevención, casi todo, ¿está? Después está en la etapa de contención, que ahí lo va a tener que determinar el Ministerio de Trabajo a la hora de que un funcionario denuncia. ¿Cómo lo va a sostener el Ministerio de Trabajo para que pueda mantener su fuente laboral? Tiene que actuar ¿como rápidamente. intermediario? ¿Como una suerte de intermediario entre la empresa y el trabajador? Bueno, sí, puede funcionar como intermediario, pero hay que basarse hoy día en herramientas que ya tiene, desde inspecciones, claro, o es un lo que montón de decía el herramientas que hoy televidente. día tiene. Claro, ellos te van guiando en un montón de herramientas. Y como último está la sanción económica, que es a la que no queremos llegar. Ojalá nos quedáramos en la primera etapa, que es la prevención. A ver, acá pusieron cámaras de velocidad en todos lados y la gente dice, ojo, está la cámara, no paso a cierta velocidad porque después tengo la sanción económica. Y esto es lo mismo, tenés que saber de que si vas a hostigar a un funcionario vas a tener la sanción económica, pero la sanción económica no pasa por una multa que quede en el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de una sanción porque es muy costoso para una persona que está siendo hostigada, porque se está certificando, porque tiene que pagar tratamientos psiquiátricos muchas veces, porque tiene que pagar medicación. Entonces, si se le hizo ya todo ese el famoso daño moral, por ejemplo. Ahora, pero ahí ya estamos hablando de una desvinculación con tu fuente laboral. ¿O no? ¿O no? Porque estamos tratando de que sea, en el proyecto lo dice claramente, de que el mobbing sea decretado una, digamos, enfermedad de salud laboral, donde el Banco de Seguros inclusive también tenga ese respaldo. Me parece Bien. que, perdón, ya sé que queda Hay que Alfredo. cerrar, sí, Está queda bien, Alfredo, está bien. perdón, y hay que cerrar. Alfredo, ¿alguna, Y no alguna hablamos de pregunta? Yo creo que el mobbing siempre otro día. existió, no lo justifico por eso. También existió el tema del abuso, gente que se siente
que dice, aprovecho esto para, como también la licencia por enfermedad, eso. Es decir, para un lado y para otro siempre hay ejemplos de gente así. Ahora, yo creo que una cosa es el mobbing, que me parece ahí responsabilidad de la empresa en cuidar a sus funcionarios, ¿tá? Ahí la empresa es la que tiene. Y el acoso laboral, yo creo que hay otra herramienta. Esto para mí es una herramienta individual. Yo creo que la herramienta frente al acoso laboral es la sindicalización de los trabajadores. El sindicato te defiende del tema del acoso laboral. Porque adentro de un sindicato perdón. no puede darse. Perdón, Por favor. los sindicatos... entre Preguntale otras al cosas, sindicato de policías. cómo Perdón, entre otras cosas, pero no mezcles tema porque no tiene nada que ver lo que está diciendo. No te cuando- pongas es. abogado. Bueno, No, pero Perdón, eh, yo lo que esta creo- no estrategia- sé, lo que le están estrategia haciendo al García. sindicato de Escuchá todo, déjenme policía. hablar, me están haciendo estrategia móvil. García. Pero no me digas que no tiene nada que ver. Me están haciendo Callate, móvil. pero no me digas que no tiene nada Lo que ver. digo Estrategia es que García, El acoso típica. laboral, Sí. entre otras cosas, una de las cuestiones fundamentales del sindicalismo es defender a que los trabajadores no sean acosados por sus patrones. Respecto al móvil, O sus pares, No, pero ojo. de sus sí. pares se encarga la empresa en un buen acosa al ambiente que tiene laboral. poder. ¿Tá? Entonces, a mí me parece, yo creo que es una gran oportunidad. no siempre. Distintas formas de Una poder. debilidad del proyecto es que anualmente todas las empresas que tengan más de 20 funcionarios tienen que hacer un curso de actualización de móvil con un psicólogo y un abogado. Es una muy buena oportunidad de laburo para los psicólogos, pero no todas las empresas tienen capacidad de bancar un curso de eso. Me parece que desde ese punto de vista a muchas empresas se les puede hacer complicado. A ver, Lourdes, y con esto cerramos. Dejamos bullying para otro día porque se nos fue el Dejamos tiempo, bullying sí. para otro día y que es muy delicado Hacemos porque bullying al bullying. digamos que es de donde parte la base de los acosos. Todos los números, el proyecto está sobre la mesa porque todo es discutible y todo se puede ir cambiando. Date cuenta que el de bullying lo presentamos en el 2016, ahora lo volvemos a presentar con alguna modificación. Esto es una dinámica perversa que todo el tiempo va avanzando. El acoso puede darse desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, horizontal o mixto, de cualquiera de las formas. Se está dando muchísimo hoy día a nivel horizontal o mixto, muchísimo. Eso es importante, porque si no creen que si no es tu jefe no es móvil. No, sí, y igual aparte es móvil. también No, con y este el tema de la proyecto le estás competencia dando por un puesto de herramientas trabajo. a la empresa, porque hoy día, a ver, en todo atacamos la empresa. ¿Y quién defiende a la empresa hoy día? Nadie. Esto es una gran herramienta que se le está dando a la empresa también, es si como empresa cuido a mi personal y demuestro que lo estoy capacitando, lo Esto estoy no me va a pasar, preparando, exacto. yo estoy cuidando de que no cualquier funcionario el día de mañana vaya Sí, al estoy Ministerio de previniendo. Trabajo y diga me están acosando en la empresa. Prevención. Es prevención. Lourdes, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Dejamos el capítulo del bullying entonces para otro día para hacerlo con tiempo. ¿Sí? Muy bien, Muchísimas muchas gracias a todos. gracias. Pausa y ya venimos.